Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Ministranos. Señor, venimos bien dispuestos, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado, te hemos exaltado, te hemos adorado con todo el corazón. Hemos aprendido de ti, de tu palabra, las actitudes que debemos evitar. Estamos dispuestos, Señor. Lo único que nos hace falta, Señor, para concluir bien estas primicias de nuestra semana es el consejo de tu palabra. Para poder salir edificados, poder salir, Señor, construidos del alma, del espíritu, de la mente, del corazón, y poder salir y continuar con la misión que tú nos has dejado aquí en la tierra, Señor. Establecer tu reino en el lugar donde estamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, habla que tu siervo oye. Amén, 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 amén. Puede abrir su Biblia en Ruth, el libro de Ruth, capítulo 4, verso 14. Ruth, capítulo 4, verso 14. Es un libro que los jóvenes ya estudiaron y ya compartieron, y yo solamente voy a compartir un pedacito nada más de este pasaje. Ruth, verso 4 del verso 14 al verso 17. Cuando lo tenga, me lo puede indicar con un fuerte ¡Aleluya! Todavía faltan algunos, ¿verdad? Bueno, puede sacar su Biblia física, su Biblia virtual. Ruth, capítulo 4, verso 14 al verso 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaura tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó al niño, lo puso en su seno y fue su ama. Y las vecinas le dieron nombre diciendo: un hijo le ha nacido a Noemí, y le pusieron por nombre Obed, que fue el padre de Isaí, padre de David. Puede ocupar su lugar en esta mañana. El día de hoy es una reunión bien especial, familia, porque el día de hoy estamos celebrando el Día del Abuelo. ¿Cuántos abuelos vinieron en esta mañana? Muy bien, qué bueno, si hay muchos abuelitos. Mucho abuelo joven, ¿verdad que sí? Mucho abuelo joven. Y la culpa no es de uno, sino de los hijos que se casan muy chicos, ¿verdad? Y usted lo hacen abuelo joven, así que no es su culpa. Así que, pues bueno, fíjese que el Día del Abuelo es una muy buena oportunidad para honrar a quienes han caminado pues antes con nosotros, y que con sus oraciones, con sus consejos, con su ejemplo, nos han marcado nuestras vidas. ¿A cuántos sus abuelos los han marcado? ¿Verdad que sí? Yo tengo mis 2 abuelas, todavía están vivas, la mamá de mi papá y la mamá de mi mamá, y la verdad es que su vida me han marcado. Fíjese que en la Biblia encontramos a Noemí, la suegra de Ruth, una mujer que pasó de la amargura, del dolor y de la pérdida. Pasó por todo eso, pero a pesar de que pasó por todo eso, Noemí terminó disfrutando su herencia, bendiciendo y siendo bendecida a través de su nieto Obed. Así que la vida de Noemí nos enseña que los abuelos, y esto es importante, escuchen esto, abuelos, los abuelos tienen un papel fundamental en dejar un legado espiritual. Y ese es el nombre del mensaje: abuelo, un legado de Dios. Abuelo, son un legado de Dios. Así que eso es bien importante, abuelos, y me da mucho gusto que ustedes están aquí. Así que, en primer lugar, yo quiero que juntos veamos lo que Dios nos quiere decir en este día tan bonito. Y no solamente Dios va a ministrar a los abuelos en esta mañana, nos va a ministrar a nosotros los nietos y los hijos.
Los que todavía tenemos la bendición de tener a abuelo, o a lo mejor no tienes abuelos, pero tienes a papá y mamá en casa, y ellos son el legado espiritual que Dios quiere que tú dejes como papá y como abuelo. Y en Ruth capítulo 1, verso 20 al verso 21, vemos que Noemí pierde a su esposo. Resulta ser, recordarán ustedes lo que nos platicaron los muchachos en el tiempo de Israel, cuando ellos estaban en la ciudad de Israel, en la nación de Israel, llegó una hambruna muy fuerte y se acabó el trabajo. Entonces el esposo de Noemí toma a su esposa Noemí y a sus 2 hijos y viajan a Moab. En Moab habían trabajos, había escuchado que en Moab sí había trabajo, así que van a Moab y en Moab son bendecidos, en Moab hay dinero, en Moab están siendo prosperados, pero en el transcurso de ese tiempo muere el esposo de Noemí y al tiempo muere el hijo de Noemí y al tiempo muere el otro hijo de Noemí y Noemí se quedó sola con sus 2 nueras, porque los hijos de Noemí ahí habían crecido en Moab y se habían casado con mujeres moabitas, algo que estaba prohibido en Israel, pero ellos se casaron con mujeres moabitas. Pero Noemí procuró ser de testimonio y ser luz en la vida de estas 2 muchachas, de Ruth y de Penina. Se procuró ser luz en ellas y impactó tanto sus vidas que cuando Noemí quedó viuda y sin hijos, y Noemí escucha que en Israel ya las cosas mejoraron y quiere regresar, Ruth y la otra muchacha le dice: nosotros queremos ir contigo. Y Noemí les dice: miren, así ustedes les dé otros hijos, así yo pueda tener hijos y se los doy. ¿Saben qué? No les va a alcanzar. O sea, mejor regrésense a su casa, regrésense con sus papás, cásense con hombres de su ciudad, pero quédense aquí. Y ellas dicen: no te vamos a dejar y no te vamos a dejar. Así que quieren acompañar a Noemí. Y así que en este capítulo 1, verso 20 y verso 21, lo primero que nos enseña es que Noemí conoce el dolor, pero a pesar de que él conoce el dolor, permanece en la fidelidad de Dios. Ella confía en la fidelidad de Dios. Así que Noemí pierde a su esposo y a sus hijos en Moab. Pero llega un momento en que Noemí, cuando ya se entera que en Israel ya regresó la bendición, cuando regresa, fíjese que Noemí significa placentera. Pero cuando regresa de Moab a Israel, las mujeres la ven y dicen: ¡hey! Ya llegó Noemí, regresó Noemí. Dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que Mara significa amargura. Fíjate qué tremendo. Y eso nos deja una lección bien importante, porque a veces vienen crisis a nuestra vida, pero estamos en el lugar de Dios. Y tú puedes estar en el lugar donde a lo mejor hay abundancia, a lo mejor hay bendición, pero ahí no está la bendición de Dios. Sí es cierto, tienes lo que quieres, lo que necesitas, tienes ese que te da comodidad, que te da estatus, que te da estabilidad, pero no está la bendición de Dios. Y a lo mejor acá está difícil, está dura la situación, pero estás en el lugar de Dios. Y solamente es una prueba que tienes que aguantar y permanecer, porque cuando sea el tiempo de restauración, Dios te va a restaurar. ¿Qué es lo que pasa? Que Noemí, cuando regresa al lugar de Dios, regresa amargada, regresa con amargura. Pero a pesar de eso, Dios no la desechó. Dios bendice a Noemí, Dios está con Noemí y Dios trata de restaurar a Noemí. Así que, abuelos, hermanos abuelos, yo sé que en su vida, muchos de ustedes traen cicatrices.
Muchos de ustedes han tenido pérdidas. Algunos de ustedes han llegado hasta aquí con luchas, con enfermedades. Pero escucha esto, no dejes que tu historia amargue tus generaciones. Todos venimos rotos, pero no permitas que esa ruptura, esa amargura, dañe a tus hijos y a tus nietos. Hay amarguras que tenemos que aprender a callar en silencio por cuidar el corazón de los hijos. Es lo que hizo Noemí. Noemí estaba en amargura, pero ella guardó su boca y su corazón para no dañar el corazón de sus nueras. Y tal es el caso que sus nueras dicen, yo me quiero ir, esta mujer me dejó un buen ejemplo de fidelidad, un buen ejemplo de buena mujer, un buen ejemplo, renuncio a todo esto para irme contigo. Mira si no. Sí, sus amigas salen y le dicen, qué bueno que viniste, Noemí, ya no me llames Noemí, llámame amarga, porque estoy amargada, vengo con amargura, perdí todo. Me fui con la bendición de Dios y regresé con las manos vacías, con amargura. Pero a Noemí, pero a Ruth y a la otra muchacha no les muestra su amargura. Así que, iglesia, abuelos, cuida tu corazón. No dejes que tu corazón, no dejes que las cicatrices del pasado, no dejes que la historia del pasado afecte el legado que tú tienes para dejar en este mundo, en esta vida. Si usted está de acuerdo con esto, dele una ofrenda de palmas a Jesús. Ruth capítulo 1, verso 16 y verso 17. Mire lo que dice. Ruth 1, 16 y 17. Pero Ruth respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que vayas, yo iré. Y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y ahí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Cuando Noemí trata de convencer a sus nueras de que se regresen a su casa, a su familia, a su cultura, la otra muchacha sí regresa, pero Ruth no. Y Ruth dice, no me pides que te deje. Le ruega y le dice, por favor, no me pidas, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y donde tú te mueras, yo me voy a morir. Y donde a ti te entierren, yo voy a pedir que ahí me entierren, porque a donde tú vayas, yo voy a ir. Y donde digas que es tu pueblo, yo lo voy a adoptar como mi pueblo. Y a los dioses que tú adores, son los dioses que yo voy a adorar. O sea, mira la actitud de Ruth. La actitud de Ruth es, renuncio a mi cultura, renuncio a mis dioses, renuncio a mi familia y adopto mi nueva identidad. Soy tu hija, Noemí. Noemí, me dejo pastorear por ti. Noemí, me dejo liderar por ti. Noemí, me dejo mentorear por ti. Noemí, dirígeme tú. Y así que Ruth cambia su identidad totalmente para adoptar una nueva identidad. Así que, a pesar del dolor de Noemí, inspiró a Ruth. Inspiró a la persona de Ruth a dejar su pueblo y seguirlo a él. Así que por eso Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Fíjate, tu Dios será mi Dios, renuncia a mis dioses por seguirte a ti. Así que vemos que la fe de Noemí es contagiosa. Vemos que la fe de Noemí impacta. Vemos que la fe de Noemí impacta a sus generaciones. ¿Y saben algo, abuelos? Dios los ha escogido para predicar, no solamente con palabras. Abuelos, Dios los ha escogido para predicar con su ejemplo. Dios los ha escogido para predicar con su oración. Dios los ha escogido para predicar con sus consejos.
Dios los ha escogido para que ustedes bendigan a sus hijos, bendigan a sus nietos, y que sus nietos, al verlos cómo oran, sus nietos al ver cómo leen la Biblia, sus nietos al ver cómo enfrentan los pueblos, las pruebas, ellos puedan decir: yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi abuela, yo quiero ser un siervo de Dios como mi abuelo. Y ellos han contagiados, impactados por lo que Dios está haciendo en sus vidas y quiere hacer en sus vidas. Si usted está de acuerdo, denle una ofrenda de palmas a Jesús por eso. Así que en el capítulo 4, verso 16 y verso 17, vemos que antes de este capítulo vemos que surge la oportunidad de que Ruth tenga un esposo y sea restaurado. Ruth tenga un esposo y continúen con el legado de los descendientes de Noemí, del esposo de Noemí. Y entonces Boaz redime a Ruth, se casa con ella, y entonces tienen un esposo. Y entonces tienen un hijo, y a ese hijo le ponen Obed. Así que cuando nace Obed, las mujeres del pueblo empiezan a cantar: le ha nacido un hijo a Noemí. Noten esto, noten que no está diciendo le ha nacido un hijo a Ruth. No. Noten que no está diciendo le nació un hijo al esposo de Noemí, que se fue y regresó, y ahora ellos tienen ya la herencia, va a continuar con el nombre, porque el del nombre es el del hombre. No, note que dice le ha nacido un hijo a Noemí. Y es que dice la Biblia nos enseña que cuando nace Obed, Noemí lo recibe Noemí y lo abraza. Y Noemí entiende que ese hijo que tiene en sus brazos es la restauración de Dios para dejar un legado. El legado que ella creía que iba a dejar vacío, ahora Noemí tiene a ese niño en sus brazos, y entonces ella dice: este niño yo lo voy a criar, lo voy a educar. Porque si ven en la nueva traducción viviente dice: Noemí lo tomó y fue su ama. Pero en la Reina Valera 1960 dice: Noemí lo toma y fue su ayo. Ayo es un mentor, ayo es un guía, ayo es su director. Así que, y mira, qué tan bonito regalo le dio Dios, que Obed fue el abuelo del rey David. Y David es la rama que Dios usó para traer al Mesías. Así que, iglesia, así como Noemí encontró gozo en su nieto, los abuelos de hoy, ustedes abuelos, hoy tienen la oportunidad de abrazar, de cuidar y de influir en la próxima generación para Cristo. Esa es la grande bendición que ustedes tienen. ¿Cómo necesitamos que el ministerio de los abuelos, el ministerio de los ancianos, el ministerio de los abuelos se levante en esta iglesia? ¿Cómo necesitamos ancianos que usen la sabiduría que Dios les ha dado para bendecir a estas generaciones? Dios los necesita en esta iglesia para bendecir a nuestras futuras generaciones y continuar con el legado que Dios nos ha dejado. Así que, iglesia, tus hijos pueden ser los próximos pastores de este lugar. Sus nietos pueden ser los próximos misioneros, los próximos evangelistas, los próximos líderes, los próximos políticos, el próximo presidente. Tus hijos, tus nietos pueden ser los próximos líderes de esta nación gracias al legado que tú les puedes dejar. ¡Wow! Gracias a lo que tú puedas transmitir en casa y en esta casa. En tu casa y en esta casa. En el verso 17 al verso 22,
Vemos la genealogía. Y vemos que Obed fue el padre de Isaí y abuelo del rey David. Y vimos cómo del linaje de David viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y es que mire, la fe de una abuela, la fe de un abuelo, marcada por el dolor, se transformó en un legado eterno. Nota esto, nota cómo el dolor que marcó a Noemí sirvió para marcar positivamente un legado eterno en el de su hijo Obed, su nieto David y su descendiente el Señor Jesús. Como ese dolor trajo la salvación a la humanidad, a nosotros. Abuelas, abuelos, usen ese dolor, usen esa ruptura, usen ese dolor del alma. Dejen ya de estar latigándose. Yo sufrí mucho. Mi abuela, la mamá de mi mamá, sufrió mucho. Todavía vive aquí en el valle. Algunos ya la conocieron cuando la traje. Y ella tiene una frase que se me quedó muy grabada. Dice, porque a mí me gusta escuchar sus historias. Y luego me dice, mijo, yo sufrí la pena negra. Esa es su frase. Yo sufrí la pena negra, y me cuenta toda su historia, todo lo que sufrió, todo lo que vivió, toda su supervivencia, porque ella sí es una sobreviviente de mucho maltrato, de mucho abuso, fue secuestrada, fue tantas cosas. Pero verla ahora tan sana, tan fuerte, a pesar de sus 90 y tantos años, y escuchar su historia, me enseña que en Cristo, porque ella conoció a Cristo joven y solamente el Señor le pudo dar la fuerza para seguir adelante. Y cómo su confianza en Cristo nos puede llegar a sobrevivir, a ser sobrevivientes de las catástrofes más difíciles en nuestra vida. La fe solamente lo puede lograr. Así que, abuelos, su historia cuenta y su historia es importante. Que tu historia impacte positivamente a tus futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el legado no se mide por lo material. El legado se mide por fe. El legado se mide en valores. El legado se mide con el ejemplo. Así que lo que ustedes, abuelos, lo que ustedes siembren ahorita, lo que ustedes siembren hoy, va a impactar a sus futuras generaciones. Lo que ustedes siembren ahorita va a impactar a sus futuras generaciones. Fíjese que en una ocasión, en un ejido, un viejito se sentaba en la banca de un parque. Todos los días, cada mañana se sentaba en la misma banca del mismo parque y sacaba su Biblia y oraba. Y la gente veía a este viejito leer y orar algunos pasajes de la Biblia. Y algunos decían, o algunos pensaban, ese viejito cómo pierde el tiempo. Todos los días se siente el viejito ahí en la mañana con su Biblia, ahí está sentadito, orando. Y un día un muchacho se acerca y le dice, abuelo, ¿qué haces ahí tantas horas orando y leyendo? Y el abuelito lo miró, sonrió y le dijo, estoy invirtiendo en mis nietos. A lo mejor no les voy a heredar grandes riquezas, pero les voy a heredar mis oraciones. Y el día que yo no esté, sé que mis oraciones van a seguir vivas delante de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que años después, ese muchacho creció y se hizo pastor. Y en sus predicaciones cuenta
que gracias a la fe de un viejito y al ejemplo de devoción y oración, ese muchacho se acercó a Cristo, entró al instituto y ahora es pastor. Iglesia, así como Noemí abrazó a Obed y lo bendijo, ustedes, abuelos, abracen a sus nietos, abrácelos con oraciones, abrázalos con fe, abrázalos con tu buen ejemplo. Este es un llamado para los padres y abuelos. No se enojen cuando tus hijos tengan logros, ya sea espirituales aquí en el altar o allá. No se enojen. Quizá a veces al papá, a la mamá le cuesta trabajo ver a los muchachos acá arriba, pero ponte contento, porque el logro de ellos es tu logro. Las victorias de ellos son tus victorias. ¿Cuántos abuelos no quisieran tener a sus hijos aquí participando? Es una gran bendición. No te enojes por eso. Ponte contento. Celébrale sus victorias. Celébrale sus logros, porque están sirviendo a Dios. Así que, iglesia, tu consejo, tu oración, tu fe, tu ejemplo, vale más que todo el dinero que tú les puedas heredar. Quiero concluir con esto, iglesia. Noemí nos recuerda que Dios usa a los abuelos como pilares de fe en la familia. Ustedes son los pilares de fe. Si bien es cierto, los muchachos son la generación de hoy y la generación que vamos a dejar. Pero una casa sin pilares no tiene fundamento y eso se derriba. Ustedes son el fundamento. Ustedes son los pilares que descansan en la roca principal, en el fundamento principal, quien es Cristo. Así que, iglesia, abuelos, padres, aunque la vida les traiga amarguras, Dios puede transformar esas experiencias en bendición para que ustedes den un legado eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el mayor regalo, el mayor legado que les podemos dejar a nuestros nietos es la forma de vivir en Cristo. Ese es el mayor ejemplo. Padres, abuelos, cuida tu testimonio. Cuida lo que hablas. Cuida tu forma de vivir. Cuida tu corazón, lo que transmite tu corazón. Hay ojitos que te están viendo y que están siendo programados para repetir lo que escuchan y ven de ti. Hay padres, abuelos de sangre, pero en este lugar hay padres, abuelos de fe, de generación. A lo mejor no son de familia, pero conviven tanto contigo que están escuchándote y están viendo y están siendo impactados para repetir y continuar con lo que tú les estás enseñando. Dios quiera que les dejes un buen legado para las futuras generaciones y que tu legado, tu nombre, tu fe, tu paciencia, tu ejemplo sea bendición y trascienda por siempre. Amén. Amén. Nietos, para ustedes les digo, honren a sus padres, honren a sus abuelos. Obedeciendo la Biblia, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean bendecidos sobre la tierra. Yo quiero orar por cada abuelo aquí presente. Abuelos, los que son abuelos, ¿pueden pasar a este altar, por favor? Pueden pasar a este altar. Queremos orar por ustedes. Todos los que son abuelos, pasen aquí al frente, por favor. Todos los que son abuelos, pasen aquí al frente. Oramos para que cada abuelo
aquí presente pueda decir: mi vida, con todo y sus luchas, ha servido para dejar un legado en la fe en Cristo. Todos los abuelos aquí enfrente. Iglesia, pónganse de pie y extienda sus manos hacia ellos, jóvenes que no son abuelos. Extienda sus manos hacia ellos. Y vamos a orar para que Dios bendiga a nuestros abuelos. Vamos a honrar la vida de ellos con nuestra oración. Oramos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por la vida de cada abuelo y abuela aquí presentes. Gracias por sus años de esfuerzo. Gracias, Señor, por sus oraciones. Gracias por sus lágrimas. Gracias por su fe. Señor, así como tú restauraste la vida de Noemí, te pedimos que bendigas a cada abuelo con esperanza nueva, con gozo en su corazón y con la certeza de que su labor en ti nunca es en vano. Oh Señor, que sus nietos y descendientes sean alcanzados por su ejemplo. Que sus oraciones permanezcan como semillas vivas delante de tu trono. Y que sus vidas sean recordadas como un legado de fe y amor en Cristo Jesús. Por favor, Señor, fortalece sus cuerpos. Por favor, Dios, renueva sus fuerzas y permite que nosotros, la iglesia, honremos y valoremos a los abuelos como pilares de fe de este lugar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Redentor, oramos y te pedimos, Señor, que los sigas cuidando, que los sigas guardando, les sigas llenando de sabiduría para impactar esta generación y dejar un legado por siempre. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias por estos abuelos que tú has dado a esta iglesia Tabernáculo de Fe. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Un aplauso para los abuelos. Dense vuelta, por favor. Dense vuelta. Iglesia, ven y saluda a los abuelos. Ven y saluda a los abuelos en la que Marco y Guadalupe me ayudan a traer la mesa aquí al frente, por favor. Pasa y saluda, pasa y felicita a los abuelos. Pasen, jóvenes, y feliciten a los abuelos. Bueno, si quieren hacer fila por acá, pues empiecen acá. Así no te entretengas mucho porque... Muy bien. Tráiganse la mesa para poner las cosas en la mesa.